Antes de iniciar la siguiente videoaula sobre movimiento circular uniformemente variado, me parece que es prudente hasta este momento hacer un resumen de lo que hemos estado viendo en aquellas videoaulas sobre movimiento circular uniforme. En la primera videoaula nosotros introdujimos el movimiento circular uniforme como aquel movimiento rectilíneo uniforme que se desarrolla a lo largo de una trayectoria circunferencial. Solo que en este movimiento no tenemos una velocidad constante, la velocidad está constantemente cambiando de dirección y esto produce una aceleración llamada aceleración centrípeta que dedujimos en esa videoaula. En la segunda videoaula introdujimos la velocidad angular, les enseñé cómo se interpreta tanto vectorial como escalarmente, cómo es que se usa, y que esta nueva magnitud vectorial es la que sí permanece constante en un movimiento circular uniforme. En la tercera videoaula les enseñé la relación que existe entre la velocidad angular y la velocidad tangencial, y cómo esta se usa, por ejemplo, en los motores para poder transmitir movimiento. En la cuarta videoaula les enseñé lo que es el fenómeno de la inercia de giro, como aquella tendencia que tienen los objetos que están girando a escaparse radialmente de su movimiento circular. Con todo esto, lo más importante quizás es que ustedes entiendan que un movimiento circular se puede estudiar de dos formas, a lo largo de la trayectoria circunferencial y radialmente a la trayectoria circular. Y eso es lo que vamos a utilizar ahora para estudiar el movimiento circunferencial uniformemente variado, donde vamos a introducir, además de la velocidad angular, una aceleración de este vector. Bienvenidos queridos amigos y amigas a esta nueva videoaula de física elemental. En esta oportunidad toca desarrollar el tema de movimiento circular 5, donde voy a introducir el movimiento circular uniformemente variado. Con ese objetivo, lo primero que voy a hacer es hacer un resumen de la parte de movimiento circular uniforme que me va a servir para poder enseñarles de una manera simple cómo trabajar con el movimiento circular uniformemente variado. En el movimiento circular uniforme nosotros hemos visto este esquema en el que dibujamos la posición inicial y la posición final del móvil, y bajo este esquema nosotros hemos visto dos tipos de ecuaciones, una ecuación vectorial y una ecuación escalar. La ecuación vectorial relaciona este desplazamiento con la velocidad y el intervalo de tiempo que demora el móvil en pasar de una posición a la otra, y la escalar es la misma relación pero con los valores numéricos de esas magnitudes vectoriales, en este caso de la velocidad y del desplazamiento. La ecuación vectorial del MRU es la que me dice que el desplazamiento siempre va a ser igual al producto del vector velocidad por el intervalo de tiempo, y la ecuación escalar simplemente es aquella que toma la misma ecuación pero trabaja con los módulos. No hay mucha diferencia entre la ecuación vectorial escalar en el MRU. Nosotros básicamente lo hemos utilizado para poder trabajar ecuaciones de movimiento. Pero si nosotros llevamos esto al movimiento circular uniforme, una forma de definir justamente un MCU es como si fuese un MRU, pero a lo largo de una trayectoria circular. Y eso es lo que hemos visto. Hemos visto de que si tenemos un móvil que se mueve a lo largo de una trayectoria circular y mantiene su velocidad tangencial constante, entonces esta longitud de arco que avanza el móvil en la trayectoria circunferencial la podemos obtener mediante esta ecuación escalar, porque la velocidad tangencial es constante. Lo que aparece en un MCU, aparte de lo que ya teníamos en un MRU, es la aceleración centrípeta que me informa que el objeto está girando. Y además introdujimos nosotros unas cantidades angulares como el desplazamiento angular y la velocidad angular. Entonces nosotros hemos visto en el MCU varias ecuaciones. Lo que me interesa ahora que noten es que la ecuación escalar del MRU nosotros la estamos volcando al MCU tanto con las cantidades tangenciales como con las cantidades angulares. Lo único que no tenemos en un MCU son las ecuaciones vectoriales del MRU. Si uno quisiera escribir la ecuación vectorial del MRU en el MCU, podríamos pensar de la siguiente manera. Podríamos pensar que esta longitud de arco, como si fuese un vector, sería igual al vector velocidad por el intervalo de tiempo.
Pero esto es incorrecto, porque la longitud de arco no puede ser un vector, dado que un vector siempre es un segmento recto y la longitud de arco es una curva. Entonces lo que sí puedo establecer y que ya hemos visto anteriormente es que la longitud de arco como una cantidad la puedo escribir como el producto del módulo de la velocidad, que es constante, por el intervalo de tiempo que demora el móvil en avanzar esta curva. Es decir, estoy usando la ecuación escalar del MRU, pero a lo largo de la curva. La única diferencia es que estoy sustituyendo, en vez del desplazamiento, estoy colocando la longitud de arco. Sin embargo, como estas cantidades que tenemos aquí sí son vectores, y como ya les he mencionado anteriormente, vectores perpendiculares al plano en que gira el objeto, yo sí puedo establecer ecuaciones vectoriales y escalares para las cantidades angulares. Lo único que tengo que hacer, por ejemplo, es sustituir en lugar del desplazamiento, coloco el desplazamiento angular, aquí está. En lugar de la velocidad, coloco la velocidad angular, aquí está. El intervalo de tiempo no es una cantidad angular, por eso simplemente se reemplaza. Y cuando yo sustituyo aquí, hay que tomar en cuenta de que el desplazamiento angular puede ser horario o antihorario, igual que la velocidad angular, que también puede ser horaria o antihoraria. Si yo saco módulo a estas cantidades vectoriales, lo que obtengo es una ecuación escalar. Es decir, el ángulo barrido va a ser igual al producto del módulo de la velocidad angular por el intervalo de tiempo. Entonces noten ustedes de que yo puedo deducir las ecuaciones del MCU a partir de las ecuaciones del MRU. Esto mismo lo vamos a hacer ahora, pero trabajando con el llamado movimiento circular uniformemente variado. Antes de ir directamente al concepto de un movimiento circular uniformemente variado, recordemos cómo es que trabajamos nosotros el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El esquema del movimiento rectilíneo uniformemente variado es similar al esquema de un MRU, es decir, tenemos una posición inicial, tenemos una posición final, aquí está el instante de tiempo inicial, el instante de tiempo final, tenemos una velocidad en ese instante inicial, tenemos una velocidad en el instante final, a veces aquí colocamos v sub i, aquí también colocamos v sub f, tenemos el intervalo de tiempo, tenemos el desplazamiento entre estas dos posiciones, pero además tenemos una aceleración cuyo módulo y dirección es constante. Para trabajar un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que nosotros hacemos es utilizar dos ecuaciones, ya sean escalares o vectoriales. Si trabajamos con las ecuaciones vectoriales, esas dos ecuaciones suficientes para resolver cualquier esquema de este tipo de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, yo les he aconsejado que pueden utilizar estas dos ecuaciones que tenemos aquí. La primera relaciona las velocidades. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el intervalo de tiempo. Y también tenemos esta otra ecuación que relaciona el desplazamiento, la velocidad inicial y la aceleración. Desplazamiento igual a la velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Al sustituir en estas ecuaciones vectoriales, uno debe sustituir estos vectores con sus correspondientes vectores unitarios. Si estamos trabajando en una sola dirección, podemos, por ejemplo, utilizar la regla de signo de positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, o positivo para arriba, negativo hacia abajo. Pero si queremos trabajar con las ecuaciones escalares, podemos repetir estas ecuaciones, solo que aquí ya no tendríamos suma, sino que tendríamos suma o resta, dependiendo si tenemos un MRU acelerado o desacelerado, ¿no? Recuerden que acelerado es cuando la aceleración está en la misma dirección que la velocidad y esta está aumentando. Y desacelerado es cuando la aceleración es opuesta a la velocidad y esta está disminuyendo. Entonces, ¿cómo es que vamos a conceptualizar o definir un movimiento circular uniformemente variado? Lo que vamos a hacer es definirlo como aquel movimiento rectilíneo uniforme, entre comillas, pero que se hace a lo largo de la circunferencia. Es decir, al igual que en el MCU,
yo voy a tener aquí una trayectoria circular. En esta trayectoria circular voy a tener una posición inicial. En esta posición inicial tengo el instante de tiempo inicial y tengo la velocidad inicial. Voy a tener también una posición final. En esta posición final tengo el instante de tiempo final y la velocidad final. Noten que este esquema que tengo aquí es parecido a este que tengo yo aquí. La única diferencia está en que aquí tengo una trayectoria circular. Y ahora, esta aceleración que tenemos aquí, también la voy a trasladar a este movimiento circular, pero como la aceleración ya no puede ser constante en dirección, voy a dibujar esa aceleración tanto en la posición inicial como en la posición final. A esa aceleración que está sustituyendo a esta del MRU le vamos a llamar aceleración tangencial y es de módulo constante, diciéndome de que esta velocidad va a ir aumentando, o si la aceleración es opuesta a la velocidad, que no lo estoy dibujando aquí, la velocidad iría reduciéndose, solo que ahora tengo un objeto que está girando. Y como el objeto está girando, voy a tener una aceleración equivalente a la aceleración centrípeta en esta posición y en esta otra posición. Voy a tener entonces una aceleración centrípeta en esta posición inicial y voy a tener una aceleración centrípeta en esta posición final. Estas dos aceleraciones centrípetas ya no van a ser de módulo constante como en el MCU, y eso es debido porque están relacionadas directamente a la rapidez que tiene el objeto, y la rapidez que tiene el objeto en esta posición y en esta posición son distintas. En la siguiente videoaula voy a trabajar esta aceleración centrípeta. Lo que me interesa ahora es que ustedes entiendan de que voy a conceptualizar el MCU como un MRU, pero a lo largo de la trayectoria circular. Ahora, de manera similar a lo que teníamos en un MCU, en un MCUB yo voy a también definir cantidades angulares. Voy a definir una rapidez angular inicial cuando el auto o móvil está en esta primera posición. Voy a definir una velocidad angular final asociada a esta velocidad final también y asociada al auto en esta posición final. Y asociado a esta aceleración tangencial, voy a tener una aceleración que me va a informar cómo esta velocidad angular está aumentando o está reduciéndose. Y al igual como esta aceleración en la misma dirección de la velocidad me dice que la velocidad va a aumentar, o en dirección opuesta a esta velocidad me dice que la velocidad se va a reducir, en este caso yo voy a definir una aceleración llamada aceleración angular que va a estar en la misma dirección que la velocidad angular si es que ésta va a aumentar, o en dirección opuesta a la velocidad angular si es que ésta se va a reducir. Como en este caso estoy dibujando un esquema en que la velocidad va a ir aumentando, aquí voy a tener que la aceleración angular tiene que estar en la misma dirección que estas velocidades angulares. Por eso también sería una aceleración entrante. Además voy a tener un desplazamiento angular que está asociado a esta longitud de arco que avanza el objeto. En general, recuerden que si yo multiplico por este radio a las cantidades angulares, obtengo las cantidades tangenciales. Multiplico esta velocidad angular por el radio y obtengo esta velocidad tangencial. Multiplico esta velocidad angular por el radio y obtengo esta velocidad tangencial. Multiplico esta aceleración angular por el radio y tengo que obtener esta aceleración tangencial. Con estas cantidades definidas, lo que hago es trasladar las ecuaciones primero escalares a este esquema que tengo aquí. Entonces voy a trabajar las ecuaciones del movimiento tangencial, es decir, del movimiento a lo largo de esta trayectoria circular. Ecuaciones vectoriales no voy a tener, solo voy a tener ecuaciones escalares. Y ya sabemos que no hay ecuaciones vectoriales porque esta longitud de arco nunca va a ser un vector. Entonces, traslado estas ecuaciones aquí. La única diferencia es que en lugar de aceleración voy a tener la aceleración tangencial. Y en lugar de este desplazamiento recto que tengo aquí, tengo la longitud de arco curva que estoy sustituyendo aquí. Pero al igual que tengo estas ecuaciones escalares con estas cantidades tangenciales, yo puedo tener ecuaciones angulares con estas cantidades angulares. Y como estos sí son vectores que no cambian de dirección,
yo voy a tener ecuaciones tanto vectoriales como escalares. Lo único que voy a hacer es, en lugar de velocidad, voy a sustituir velocidad angular y en lugar de aceleración, voy a sustituir aceleración angular. Y en lugar de desplazamiento, voy a sustituir desplazamiento angular, que es lo que tengo aquí. Entonces, escribo la misma ecuación, pero ahora con sus equivalentes angulares. Velocidad angular aquí, final, por ejemplo, igual a velocidad angular inicial más la aceleración angular por el intervalo de tiempo. Desplazamiento angular igual a velocidad angular inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración angular por el intervalo de tiempo al cuadrado. Para sustituir aquí, yo puedo utilizar vectores unitarios o si estoy trabajando en un plano, utilizo la regla de signos de positivo cuando el movimiento es antihorario y negativo cuando el movimiento es horario o cuando el vector indica algo horario o algo antihorario. Las ecuaciones escalares también las traslado ahora con las cantidades angulares, pero solamente que en lugar de esta suma voy a tener un más menos cuando tenga un MCV acelerado o en el caso que tenga un MCV desacelerado. En este caso acelerado significará que la aceleración angular esté en la misma dirección que esta velocidad angular y desacelerado significará que esta aceleración angular es opuesta a la velocidad angular. Recuerden que esta X que tengo aquí significa que estos vectores que estoy dibujando aquí son vectores que están apuntando hacia la pantalla cuando es una X y que apuntan hacia afuera de la pantalla, es decir, hacia su rostro cuando son un punto. Aquí eso lo hago porque estoy dibujando un esquema en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones más o menos un MCV acelerado o desacelerado se vería de la siguiente manera. Aquí recuerden ustedes la regla de la mano derecha que me indica la dirección de un vector con el pulgar de la mano derecha si es que estos dedos de la mano derecha giran en la misma dirección que se encuentra el vector. Por ejemplo, si este disco está girando de esta forma como está siendo mostrado, estos dedos los hago girar de esa forma y el pulgar me va a indicar la dirección de la velocidad angular. Un MCV acelerado está indicado cuando el vector aceleración angular está en la misma dirección que la velocidad angular. Eso puede estar representado aquí o puede estar representado aquí. Si yo, por ejemplo, hago el esquema de este disco mirando desde aquí arriba, estos dos vectores serían X porque estarían entrando hacia ese plano del disco. Pero si yo estuviera dibujando el movimiento de este disco mirándolo desde este lado, estos vectores serían representados con puntos porque estarían apuntando hacia afuera de ese plano que sería el plano del disco. Yo les pido que pasen por la segunda videoaula donde he hablado sobre velocidad angular y donde he hecho estos esquemas con puntos y X. En el caso de un MCV desacelerado, este se define cuando la aceleración angular es opuesta a la dirección del vector de velocidad angular. Aquí, por ejemplo, pueden notar que este vector aceleración angular es opuesto a este vector velocidad angular y aquí también. Pero no es usual tener esquemas en 3 dimensiones al nivel preuniversitario o de física elemental. Lo que sí me interesaría que ustedes noten ahora son cuáles son las unidades de la aceleración angular. Para eso, lo que voy a hacer es utilizar una de las fórmulas angulares que hemos visto anteriormente del MCV para definir lo que serían las unidades de este vector que tengo aquí. Por análisis dimensional, las dimensiones de cada uno de estos 3 términos que tengo aquí tienen que ser iguales, porque aquí estoy sumando y porque aquí tengo el signo igual. Entonces, lo que voy a hacer es tomar, por ejemplo, estos 2 elementos que son iguales en unidades y voy a sustituir las unidades. Las unidades de la velocidad angular es el radián por segundo y este producto de las unidades de la aceleración angular y el intervalo de tiempo se pueden repartir así. Sustituyo las unidades del intervalo de tiempo, que sería segundo, lo paso a dividir y las unidades de la aceleración angular me saldrían radianes por segundo al cuadrado, que es lo que usualmente se coloca en muchos ejercicios. Pero recuerden ustedes que el radián no es una unidad física, es solamente un número y por lo tanto yo puedo sacarlo
y la unidad en el sistema internacional para la aceleración angular sería 1 entre segundo al cuadrado. Con esto ya podemos nosotros hacer algunos ejercicios en donde utilicemos ese concepto de que el MCV es un MRV, pero a lo largo de la trayectoria circunferencial. Resolvamos ahora este primer ejercicio que viene en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, en el año 2010, en el primer examen de ese año. El problema dice lo siguiente. Una masa puntual empieza su movimiento desde el reposo en una circunferencia de 5 metros de radio con aceleración tangencial constante y completa la primera vuelta en 1 segundo. Calcule, dice, el tiempo en segundos que tarda en dar la primera media vuelta. Para resolver este ejercicio hagamos un esquema de lo que me están diciendo. Tenemos un objeto que realiza un movimiento circunferencial con un radio de 5 metros. Entonces, aquí dibujamos al objeto que está moviéndose en esta trayectoria circunferencial con un radio de 5 metros. Como me dicen que el objeto parte desde el reposo, tanto la rapidez tangencial o la rapidez angular que están relacionados por este radio para este objeto va a ser inicialmente 0. Entonces voy a escribirlo de esta manera, con una rapidez angular igual a 0, y lo voy a dibujar entrante porque el movimiento que va a hacer este objeto para mi esquema va a ser un movimiento antihorario. Ahora, me dicen de que ese objeto va a completar la primera vuelta en un intervalo de tiempo de 1 segundo, por lo tanto eso lo puedo esquematizar así. Este objeto va a dar la vuelta de esta manera en un intervalo de tiempo que le voy a llamar intervalo de tiempo 1 igual a 1 segundo. Luego me piden a mí determinar en cuánto tiempo el objeto tarda en dar la primera media vuelta. Una media vuelta sería un movimiento ya no completo de esta manera, sino solamente hasta esta zona. Eso lo voy a escribir en otro esquema y es por eso que a este esquema, donde se encuentran estos datos que me dan inicialmente en el problema, le voy a llamar esquema 1. Aquí estoy dibujando la aceleración tangencial del objeto, que va a ser una aceleración constante. En el siguiente esquema voy a colocar lo que me están pidiendo calcular. Repito entonces el esquema del problema. Aquí está el objeto con su velocidad inicial 0, con su aceleración tangencial constante, pero ahora me concentro solamente en calcular el intervalo de tiempo que demora este objeto en llegar hasta esta posición, habiendo recorrido exactamente media vuelta. Ese intervalo de tiempo que desconozco cuánto es, le voy a llamar intervalo de tiempo 2 y es lo que me piden a mí calcular. Me piden calcular ese intervalo de tiempo 2 de ese segundo esquema. Como la aceleración tangencial es constante, para resolver este ejercicio yo puedo utilizar las ecuaciones del MCV que hemos visto anteriormente. Y como me hablan de la aceleración tangencial, voy a utilizar las ecuaciones tangenciales del MCV. Voy a utilizar las ecuaciones escalares porque son con las que nosotros tenemos más familiaridad. Voy a utilizar ambas ecuaciones al mismo tiempo para ver cuál de ellas me ayuda a mí a resolver el ejercicio. Como me piden calcular este intervalo de tiempo 2, voy a sustituir los datos que tengo en el esquema 2 en estas ecuaciones que tengo aquí. Entonces la velocidad inicial, por ejemplo, va a ser 0. Eso quiere decir que este término se cancela y este término también se cancela. Esta longitud de arco en esta segunda ecuación sería, por ejemplo, este ángulo, que en radianes es pi, multiplicado por el radio, que es 5 metros. El intervalo de tiempo que voy a sustituir es el intervalo de tiempo 2 y la aceleración tangencial también la sustituyo tal cual porque no sé cuánto vale. Entonces lo único que obtengo de este esquema 2 es que este término de aquí arriba y este término de aquí abajo se van a cancelar porque la rapidez inicial es 0 y también estoy reemplazando esta longitud de arco de la media vuelta que tenemos aquí. Noten ustedes que en estas dos ecuaciones tengo varias incógnitas. Tengo como incógnita la velocidad final, tengo como incógnita la aceleración tangencial y tengo como incógnita también el intervalo de tiempo 2. Entonces, para poder calcular cuánto vale ese intervalo de tiempo 2, va a ser necesario calcular la aceleración tangencial y o la velocidad final. Si yo quisiera utilizar esta ecuación 1 para calcular este intervalo de tiempo, necesito los dos. Pero si quiero calcularlo con esta segunda ecuación, solo necesito la aceleración tangencial.
Para calcular esas cantidades, lo que yo tengo es este primer esquema del MCV que hace este objeto. Entonces, de ese primer esquema voy a utilizar nuevamente ambas ecuaciones del MCV. Aquí están nuevamente mis ecuaciones del MCV y ahora voy a sustituir estos datos que tengo aquí. Nuevamente, la velocidad inicial va a ser nula, va a anular este término y este término, por lo tanto, y ahora la longitud de arco que tengo aquí abajo sería todo este ángulo que sería 2pi por el radio que sería 5 metros. Y el intervalo de tiempo que tengo aquí es un intervalo de tiempo conocido que sería de 1 segundo. Entonces eso lo puedo sustituir aquí. Sustituyendo esos datos tendría en la primera ecuación la velocidad final igual al módulo de la aceleración tangencial por el intervalo de tiempo de 1 segundo. Sustituyendo en la segunda ecuación tendría 2pi, que es el ángulo por el radio que es 5 metros, igual a 1 medio de la aceleración tangencial por el intervalo de tiempo que es 1 segundo al cuadrado. Como pueden ustedes notar, tanto de la ecuación 4 como de la ecuación 3 podemos calcular estas dos incógnitas, la velocidad final y la aceleración tangencial. Solo que esta velocidad final no es la misma que esta velocidad final. Esta velocidad final es la que tiene el objeto aquí y esta velocidad final es la que tiene el objeto aquí. Son dos posiciones, noten ustedes, distintas. Entonces lo que voy a hacer para resolver el problema es calcular la aceleración tangencial, que sí es igual en ambos esquemas, porque según el ejercicio la aceleración tangencial es constante, dado que el objeto hace un MCOV. Entonces de la ecuación 4 voy a determinar la aceleración tangencial. Trabajando con esa ecuación tendría lo siguiente. Aquí repito esa ecuación número 4. El 1 segundo al cuadrado lo paso a dividir y este 2 que está aquí lo puedo pasar a multiplicar. Aquí está. Haciendo el cálculo correspondiente, aquí arriba tendría 5 por 4, 20 por pi y la unidad de metro, y abajo tendría la unidad de segundo al cuadrado. Entonces la aceleración tangencial en módulo es 20 pi metro entre segundo al cuadrado. Si fuese necesario después sustituir el valor de pi, lo sustituyo. Ahora, esta ecuación, donde ya tengo el módulo de la aceleración tangencial, lo puedo sustituir aquí arriba para obtener ese intervalo de tiempo 2 que me estaban pidiendo. Sustituyendo entonces la ecuación 6 en la ecuación 2, tendría lo siguiente. Repito la ecuación 2 y aquí sustituyo, aquí en esta parte, todo el valor de la aceleración tangencial. Noten ustedes que la unidad de metro que está aquí a la izquierda con la unidad de metro que está aquí a la derecha se van a cancelar. Este 2 nuevamente puede pasar a multiplicar y este 20pi puede pasar a dividir. Esta unidad de segundo al cuadrado puede pasar a multiplicar. Por lo tanto, obtendría este resultado intermediario. Sacando raíz cuadrada para obtener en el lado derecho el intervalo de tiempo 2, obtendría esta otra relación. Aquí pueden ustedes notar que el pi con el pi se va a cancelar. Y aquí 5 por 2 arriba, que es 10, se va a cancelar con este 0 y por lo tanto me va a quedar aquí numéricamente un medio. La unidad de segundo al cuadrado también se ve afectada por la raíz cuadrada y sale la unidad de segundo. Por lo tanto, mi respuesta va a ser de raíz de 1/2 segundos, ese intervalo de tiempo 2 que me están pidiendo. Resolvamos ahora este ejercicio que vino en el examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, en el año 2019 en el primer examen. La hélice de un ventilador gira a 960 revoluciones por minuto. Después de desconectarlo, desacelera uniformemente, demorando 16 segundos hasta detenerse. Calcule el número de vueltas que realiza la hélice en la desaceleración. Para resolver este problema, entonces vamos a hacer un esquema de lo que me están dando de datos aquí en el ejercicio. Me dicen que tengo un ventilador que presenta una rapidez angular inicial de 960 revoluciones por minuto. En un determinado momento esto se desconecta y empieza a desacelerar uniformemente y después de 16 segundos el ventilador se detiene, es decir, llega a tener una velocidad final de 0. Como me dicen que desacelera uniformemente, eso quiere decir que este ventilador va frenando haciendo un MCV desacelerado. Y como aquí el giro de la velocidad es horario, es decir, por la regla de la mano derecha, esta velocidad angular sería entrante,
Para indicar de que el ventilador está frenando, tendría que colocar una aceleración angular opuesta a esta velocidad angular y por lo tanto debería ser saliente. Por eso es que aquí es una X y aquí es un punto. Durante este movimiento lo que me piden a mí calcular es el número de vueltas que da esta hélice, ¿no? Mientras va frenando, la hélice va girando, va girando, va girando, dando n vueltas hasta llegar a esta rapidez de 0. Entonces lo que me piden a mí determinar es ese número n de vueltas que da la hélice. Como aquí tengo solamente un esquema de MCV, lo que voy a hacer es utilizar las dos ecuaciones de MCV que hemos visto. Pueden ser las dos ecuaciones escalares o pueden ser las dos ecuaciones vectoriales. Pueden ser dos ecuaciones escalares o vectoriales tangenciales o pueden ser ecuaciones escalares vectoriales angulares. Como tengo aquí estos datos de la velocidad angular y no tengo el dato del radio que tienen estas hélices, voy a utilizar las ecuaciones angulares y vectoriales. Las voy a escribir de esta manera. Estas son las ecuaciones vectoriales. Entonces los datos que tengo aquí voy a empezar a sustituirlos. La velocidad angular inicial y final se sustituyen aquí considerando el signo. Recuerden que si la velocidad angular es horaria o antihoraria, va a llevar un signo. Si es, en este caso, horaria, lleva el signo negativo y si es antihoraria, lleva el signo positivo. La velocidad angular final que voy a sustituir aquí va a tener que ser 0. Y la velocidad angular inicial, como es horaria, sería de menos 900 RPM y eso lo sustituiría aquí. La aceleración angular no la conozco, pero sé que tiene que ser opuesta a este giro horario de la velocidad angular inicial. Por lo tanto, esta aceleración angular es antihoraria, lo que significa que al sustituir aquí, lo sustituiría con signo positivo. El intervalo de tiempo de 16 segundos lo reemplazo directamente. Esto sería entonces 0, porque la velocidad final es igual a 0, menos 960 revoluciones por minuto por esta velocidad inicial, el negativo porque la velocidad es horaria, más el módulo de la aceleración angular que es antihoraria, por eso aquí va un signo positivo, y multiplicado por 16 segundos que es el intervalo de tiempo. En la segunda ecuación, noten que aquí va un signo negativo, porque la hélice está girando de manera horaria, por lo tanto el desplazamiento angular también sería horario. Dicho desplazamiento angular lo puedo calcular en valor multiplicando 2pi por el número de vueltas que hace justamente la hélice mientras va frenando. Nuevamente la velocidad angular negativa, porque la velocidad angular es horaria, menos 960 RPM por el intervalo de tiempo que es 16 segundos. La aceleración angular, que sería antihoraria, opuesta a la velocidad angular, se reemplaza positiva. Entonces aquí iría más el módulo de esa aceleración angular por un medio por el intervalo de tiempo de 16 segundos elevado al cuadrado. Estas son entonces las dos ecuaciones vectoriales angulares para este esquema de MCV que tengo aquí. Ordenándolas un poco, por ejemplo este menos 960 RPM lo puedo pasar aquí al lado izquierdo, obtendría 960 RPM igual al módulo de la aceleración angular por 16. Este menos 960 RPM por 16 segundos también lo paso al lado izquierdo, me quedaría 960 RPM por 16 menos n por 2pi igual a un medio del módulo de la aceleración angular por 16 segundos al cuadrado. Noten ustedes que de las dos ecuaciones del MCV tengo justamente dos incógnitas. Una es la aceleración angular que sale directamente de esta ecuación de arriba y la otra es el n que tengo aquí. Sin embargo, para poder determinar cuánto vale el n, yo puedo, por ejemplo, eliminar la aceleración angular que está aquí dividiendo estas dos ecuaciones que tengo aquí. Si yo divido las dos ecuaciones, eso es válido. Tendría en el lado izquierdo 960 RPM que está aquí arriba entre 960 RPM por 16 segundos menos n por 2pi que está aquí abajo. Y en el lado derecho de la igualdad tendría 16 segundos por el módulo de alfa, aquí está arriba, y abajo tendría un medio del módulo de la aceleración angular por 16 segundos al cuadrado que está aquí abajo.
Esto me permite eliminar rápidamente la aceleración angular. Aquí lo elimino la aceleración angular. También puedo eliminar aquí un factor de 16. Me queda un 16 abajo, que por un medio me va a quedar igual a 8 segundos. Entonces al lado izquierdo me va a quedar 960 RPM entre 960 RPM por 16 segundos menos n por 2pi, y a la derecha me va a quedar 1 entre 8 segundos. Siguiendo con el cálculo para despejar ese número de vueltas que tengo que calcular, el 8 segundos puedo pasarlo aquí a multiplicar, y este 960 RPM por 16 menos n por 2pi lo puedo pasar a multiplicar al 1. Me quedaría entonces a la izquierda 960 RPM por 8 segundos y a la derecha 960 RPM por 16 segundos menos n por 2pi. Este menos n por 2pi lo paso al lado izquierdo para cambiarlo de signo, y este 960 RPM por 8 segundos pasa a restar a 960 RPM por 16 segundos. 960 RPM por 16 segundos menos 960 RPM por 8 segundos me quedaría 960 RPM por 8 segundos, solo hay que restar 16 menos 8. Finalmente, para despejar el n, este 2pi lo paso a dividir. Al lado derecho me quedaría que el número de vueltas sería entonces 960 RPM por 8 segundos entre 2pi. Como ven ustedes, aquí tengo dos unidades de medida, el RPM y el segundo. Para poder obtener este n, que en realidad es simplemente un número, lo que tengo que hacer ahora es usar una equivalencia entre el RPM y el segundo. Recuerden que el RPM significa revolución por minuto, es decir, es una velocidad angular. Es la velocidad angular que tiene un objeto que da una vuelta en un minuto, o sea que gira un ángulo de 2pi en 60 segundos. Eso quiere decir que un RPM es equivalente a 2pi entre 60 segundos si lo escribo en Sistema Internacional de Unidades. Entonces, esta equivalencia que tengo aquí la puedo sustituir directamente aquí para poder de esa manera despejar y determinar cuánto vale numéricamente este n. Entonces, en lugar del RPM sustituyo la equivalencia 2pi entre 60 segundos. Noten ustedes ahora que la unidad de segundos que tengo aquí se cancela con la unidad de segundos que tengo aquí, y por lo tanto ya no tendría unidades de medida aquí a la derecha, que es lo correcto porque el n, como les repito, es un número. Este 2pi se va a cancelar con este 2pi, 0 con un 0 se cancela, 96 entre 6 es 16, por 8 me quedaría 128. Por lo tanto, el número de vueltas que da esta hélice hasta detenerse va a ser de 128 vueltas. Para concluir con esta videoaula, les doy las recomendaciones siguientes. Enséñenle a sus compañeros estos ejercicios, intenten hacerlos ustedes solos, y suscríbanse y pasen el video a todos los amigos que ustedes crean que les va a servir. ¡Hasta luego!